HT24 llegó hasta la vivienda del poeta, historiador y empresario César Laforí, con quien va a conversar sobre poesía, sobre su trayectoria en la rama empresarial y sobre todo porque está ligado mucho al municipio de Soledad, que es el municipio donde nosotros venimos desarrollando el tema periodístico. Señor César, bienvenido a HT24. Muchas gracias por esta oportunidad, Víctor. Señor César, cuéntenos un poco, para que te conozcas, ¿quién es César Laforí? César Laforí es un abogado educado en Colombia, en universidades colombianas, también educado en universidades en los Estados Unidos. Yo estudié en Georgetown, sitio que marcó mucho la existencia mía, de tradición empresarial de mis abuelos, mi padre, con una vocación por el río Magdalena, al cual estamos muy ligados, y hoy en día también ligados al tema marítimo, como una ampliación de espectro como empresa que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años. Y el ser poeta nació desde el momento de la concepción. Yo soy poeta desde el primer instante de mi vida. Cuando empecé a conocer mi entorno, mis amigos, cuando tuve mi primer amor, todo eso al fin y al cabo se traducía en una poesía y la iba plasmando como tal. Cada vivencia, cada fracaso, cada desamor, cada tristeza, cada alegría, terminaba siendo formulada como una poesía. Inicialmente es para mí, para tenerla en mi archivo de mis cosas, pero hoy en día la he lanzado al público. Me gusta que la gente escuche, que la gente lea mi poesía, porque dentro de ella hay un mensaje, y es un mensaje de crecimiento, es un mensaje de entender la vida tal y como es. Ahora, usted me comentaba y esta me declamaba la primera poesía que compuso a la edad de 12 años, un poco más, un poco menos de repente. Cuéntenos un poco en qué se inspiró y sobre todo cómo le ha marcado hasta ahora. Mira, esa primera poesía se llama La Siamesa. Siamesa es una poesía que nace inclusive de un desamor, y la recuerdo cuando la expreso de esta forma. ¿Por qué viniste? ¿Por qué tocaste mi puerta con aquella que fue tu mejor arma, la sutileza? Sigilosa como la más pura de las siamesas, entraste por un entreabrir de mi puerta, para despedir taimado mi compañera de antaño, mi soledad. Te extraño. Pero uno se puede preguntar, señor César, ¿cómo va a extrañar a un joven de 10, 11 años? ¿Qué extrañaría? O sea, ya usted está hablando de repente de un amor perdido a esa edad, o de repente un amor a futuro. Es la sensibilidad. Es la sensibilidad, es decir, cómo Beethoven, cómo Mozart hicieron música desde niños, es lo mismo. ¿Y qué trabas tuvo en su vida? Porque así como Vargas Llosa, o así como el mismo García Márquez decía que ellos ocultaban ser escritores y ser literatos, ¿usted también pasó por lo mismo? Sí, sobre todo en Latinoamérica, el ser poeta tiene su estigma. El estigma del poeta es el estigma del fracasado, del deprimido, del solitario, pero no. De hecho, la soledad es realmente una gran amiga, pero el poeta no tiene nada que ver con fracasado, muy por el contrario. Ahora, cuando hace usted poesía, ¿es mejor hacerlo triste, hacerlo alegre? ¿De dónde nace de repente esa inspiración? Yo creo que el poeta aprovecha todos los estados de ánimo como una fuente de inspiración, sobre todo los estados de ánimo extremos. La tristeza es un buen nicho para sacar muy buena poesía. La alegría también lo es. Indudablemente el desamor es una gran fuente, porque realmente toca todas las fibras de tu alma, de tu espíritu, de tu conciencia, y lanzas cosas que
te atreves, además que toca la fibra de la gente como tal. Aquel que no tiene de pronto la habilidad para escribir, pero lee poesía o la escucha, se identifica con eso que está ahí, que alguien está relatando, porque lo siente como tal. Ahora, si usted se considera un poeta, eso no es esquivo que usted sea amante de otras artes. ¿Cómo se alimenta su poesía? De repente de la música, de repente de algún buen libro, de repente de las vivencias del día a día. ¿Cómo usted alimenta y cómo, digamos, enriquece esa poesía? Normalmente cuando yo escribo poesía me gusta tener un fondo musical. Aquí en el sitio donde en este momento tú me estás grabando, escucho música clásica, música instrumental de fondo, y eso ayuda de una u otra manera a despertar mi sentido poético. Pero yo pienso que la mayor fuente de inspiración para enriquecer la poesía o traerla es el día a día. Ahora, hay muchos poetas como Vallejo, como Neruda, como Rimbaud, que si bien sufren el día a día, siempre terminan, digamos, huyendo, digámoslo así, hacia algo que los une a todos, así sean poetas malditos, poetas buenos, poetas malos, poetas nuevos, poetas antiguos, que es el mar. ¿Cuál es su vinculación con el mar? ¿O con el río? Mi familia es de tradición de armadores o navieros fluviales. Eso viene de mis bisabuelos. Ellos formaron empresa en 1826 en el río Magdalena, la familia de Aforí. Y yo tuve la oportunidad joven de navegar por el río Magdalena en paseos que hacíamos con amigos en los remolcadores de mi padre y conocer ese río Magdalena remontándolo de aguas hacia arriba hasta Barranca Bermeja, hasta La Dorada, es toda una poesía. Y es toda una poesía porque el río Magdalena es cambiante en la medida que vas ascendiendo a él, es decir, lo vas remontando desde aquí hasta Gamarra, es una topografía, es una geografía diferente a la que hay de Gamarra hacia Barranca y luego de Barranca hacia La Dorada, donde tú prácticamente trepas el río Magdalena. Y todo tu entorno cambia, la vegetación, los animales, las aves, se enriquecen, se desenriquecen, pero ahí está plasmada. Es todo un poema. Ahora, si el amor de pareja, el matrimonio, pierde esa pasión con los años. Sí, no, pero yo lo edito, borro la pregunta. Si el amor de pareja, los matrimonios, las relaciones pierden la pasión con el año, en la poesía es al contrario, los años te hacen más apasionado. Espero que sí. Espero que sí. Ahora, dentro de tu poesía, ¿tienes, digamos, un acercamiento mucho con el municipio de Soledad? ¿O es que básicamente haces de todo una mezcla? Yo pienso que de todo una mezcla. Es decir, Soledad, yo he aprendido muchas cosas de Soledad. En el sitio donde se encuentra ubicada la empresa, que es Cavica, yo pienso que la reina permanente es la pobreza. Y de la pobreza también nace poesía. Claro, es una fuente, es decir, el salir de Cavica, entrar en el casco urbano de Soledad y luego venir al casco urbano de Barranquilla, esos mundos tan diferentes, de extremos tan pronunciados, donde la marcada pobreza definitivamente le toca las fibras del alma a cualquiera. Y en este caso mío, que tengo alma poética, que poeta, con mucha más razón para sensibilizar esa parte mía. Ahora, ¿la poesía tiende de la mano a la política? O en este caso, ¿cómo sería? Usted me cuenta que tuvo una aventura, digamos la aventura, porque no sé si fue buena o mala en la política. Realmente yo pienso, tú lo acabas de escribir, mi tránsito por la política, que fue muy corto, yo tendría en esa época unos 22, 23 años cuando fui concejal de un municipio del Atlántico, el Suán, yo aprendí mucho. Es decir, el ser político en estos países latinoamericanos, y pues en Colombia, en
especial porque es donde vivimos, es el ser político mentiroso. La habilidad del político nuestro es la de mentir, de mentirle al pueblo simplemente para perpetuarse en el poder y sacar y llenar sus arcas. Ese es más o menos el propósito, más no del de servir, que debería ser el propósito más loable. Pero definitivamente no es lo mío. Yo pienso que el ser humano puede servir de muchas formas. Lo mío es la empresa, generar empleo, generar riqueza de una u otra manera y cambiarle la vida a la gente siendo empresario como tal. Estamos en unos carnavales atípicos y usted me decía que la poesía es parte de todo, como el arte es parte de todo. En la lectura del bando se dice poesía, ¿verdad? Pero ¿por qué hemos perdido esa sensibilidad, no solamente en la lectura de los bandos, en las composiciones vallenatas? ¿Usted por qué cree que estamos perdiendo la sensibilidad poética en el arte de la música, por ejemplo? Porque nos hemos vuelto una cultura chatarra. Las canciones, vallenatos, salsa, casi todos los segmentos de la música, son canciones que no perduran más de 2 o 3 meses. O sea, son muy simplistas. Su mensaje es muy simplista, inclusive raya con lo grosero. La vulgaridad no es poesía, definitivamente. La vulgaridad no es arte, definitivamente. Y eso definitivamente ha hecho que la música, por ejemplo, se haya deteriorado tanto. Composiciones como Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, eso es un mensaje que tiene muchísimos años y seguramente dentro de 50 años se seguirá escuchando porque es que su fondo es el verdadero fondo. Hay un mensaje. Ahora, Borges decía que él hacía poesía sobre una hoja de papel, pero que mejor hacía poesía era Maradona sobre un campo de fútbol. ¿Usted comparte de repente esto? ¿Es adepto al fútbol? Todo es arte. Todo es arte. ¿Ver jugar a Valderrama era un arte? Claro, y ver jugar ajedrez es un arte también. O sea, entonces, si todo es arte, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que es artístico y lo no artístico? ¿Por qué decimos que de repente el vallenato nuevo le está superando al vallenato viejo, al vallenato de pueblo? ¿O por qué la salsa sensual ya no se toca así como la salsa rítmica? O sea, ¿quién cataloga y quién tiene, digamos, los pergaminos para catalogar qué es arte y qué no es arte? Desafortunadamente los medios de comunicación dominan las masas y no necesariamente lo que dicen los medios de comunicación son las realidades o lo que realmente le conviene a las masas o al pueblo como tal. Y depende a quien le llega, así lo toma. O sea, usted es la antítesis de un poeta. Usualmente un poeta se tiene por entendido que es desgarbado, que sufre penurias económicas, que vive en desamor las 24 horas del día. Y usted es la antítesis de eso. O sea, ¿cómo explicarlo? Porque lo que decía Facundo Cabral era eso: dejemos todo de lado y dediquémonos a querernos o a hacer arte. O sea, ¿qué decirle a esos que dicen, no, él es poeta porque tiene la tranquilidad económica de ser poeta porque, tiene el dinero? O sea, es como cuando dices que tu hijo va a estudiar tal cosa, arte dramático, porque el papá es empresario. El dinero no hace al poeta. Las facilidades económicas no hacen ni ayudan al poeta. Lo que hace en el poeta es su sensibilidad y eso nace, no se hace. ¿Y cómo detectar esa cualidad de repente en un niño o una niña que está con los 5 o 6 años y el papá le dice, ¿qué estás haciendo? Estás escribiendo tontería y media. De la misma forma como se descubre un pintor. Él busca el pincel. O sea, ¿cree usted que el arte entonces vence cualquier obstáculo? Totalmente. El espíritu humano tiene una vocación desde un principio. Hay una tendencia desde que uno nace y uno no puede capar
esa oportunidad de vida o de corta vida para manifestar a través de cualquiera que sea la vocación de arte. César, dentro de la poesía que usted redacta, escribe, ¿cómo es su metodología de trabajo? ¿Usted se le viene a la mente una idea? ¿Tiene alguna grabadora, así como si fueran unos cantantes, en plena madrugada? ¿Cómo hace su trabajo? No, sí. Yo enmarco un tema y lo desarrollo. Tiene una disciplina, porque, por ejemplo, García Márquez dice que hay que tener una disciplina para escribir. En el caso de la poesía es igual. Igual. Yo me levanto en las madrugadas a escribir. ¿Es el momento en el que está más despejado, más silencioso? Yo me levanto normalmente a las 3 de la mañana todos los días. Aprovecho esa hora de 3 a 5 para escribir. Pero fíjese que en los libros de Ana Frank, donde ella también hace poesía, ella no tenía tiempo ni espacio libre para poder redactar o escribir poesía o sus vivencias. ¿Le ha pasado que ha tenido que, digamos, una idea ha tenido que desarrollarla en medio del jolgorio, en medio del desorden? Sí, inclusive en medio de mi trabajo. O cuando voy manejando, por ejemplo. O cuando estoy en la oficina, de repente estoy produciendo una poesía y se me viene una idea y lo alimento. Utilizo mucho como herramienta las notas en el celular. Esa aplicación sirve de mucho porque tengo mi poema en mis manos todo el tiempo. ¿La poesía siempre tiene que rimar bajo un soneto o puede ser una poesía en desorden que no tiene ningún parámetro, digamos, literario para llamarse poesía? Yo creo que lo importante de la poesía es que tenga un sentido, que tenga un mensaje. El que rime o no es importante, sino que llegue el mensaje. ¿Y bajo qué poetas usted se ha podido, digamos, abocar o ha podido desarrollar? Porque hay unos estilos, ¿verdad? Dentro de la poesía imagino que también hay estilos como en la literatura. ¿A qué autores usted suele acudir cuando va a trabajar o simplemente para...? No, sabes que yo soy independiente y he tratado de mantener esa independencia todo el tiempo para no contaminar mi propio estilo. Ahora, por ejemplo, hablemos un poquito de Neruda, que es un poeta universal. Nectalí Reyes, como se llamaba. ¿Usted es más un Neruda, más un Rimbaud? ¿Cómo podría usted catalogar su trabajo? A ver, yo soy muy descriptivo. Me gusta, mi poesía es más como un relato de una vivencia. Y dentro de la vivencia, el famoso mensaje que yo siempre trato de sembrar en él. ¿A qué estilo comparado con otro poeta pertenece? No sé, y la verdad es que tampoco me interesa. Ahora, usted ha descubierto no solamente la faceta poética de joven, pero me estaba comentando que estaba trabajando póstumamente, puede ser en un libro de poesía. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, yo en el momento tengo un trabajo literario de poemas, el cual debo publicar este año, para tener, digamos, el primer trabajo de poesía serio, ordenado y publicado. Pero adicionalmente estoy trabajando en un libro, un tema de filosofía, un tema de estudio acerca de las religiones en el ser humano, la importancia que ha tenido la religión en el ser humano como tal, el desarrollo de la religión, y para mí la historia y muerte de la religión. Yo creo y estoy convencido que en la medida que el ser humano se vaya desarrollando, en algún momento las religiones van a quedar en la historia, como han quedado otras cosas. Ahora, ¿hay fisiología o filosofía en la religión? ¿Existe? ¿Se puede, digamos, de alguna manera fragmentar esas dos cosas? ¿Es muy fisiológico hablar de religión cuando básicamente la religión tiende a ser subjetiva? Es decir, la religión nace por una necesidad del hombre. El hombre crea la religión y detrás de la religión crea el negocio de la religión. La religión
hoy en día, y algo que viene es una empresa como tal. Pero, por ejemplo, si citamos la Biblia como principal libro religioso, ¿verdad? Hay mucha fantasía también en la Biblia, ¿verdad? Así como en la poesía. ¿En qué punto la Biblia puede ser poético, de repente con las alabanzas, de repente con los buenaventuranzas que también existen? ¿Hay alguna similitud entre la poesía que uno desarrolla de manera particular con un libro tan citado y el más leído del mundo? La Biblia es un compendio de libros, y en algunos hay unos estilos, inclusive hasta poéticos, por la manera como relatan las vivencias de esa época. Es un libro muy importante. Coincido con Juan Gosaín cuando él dice que el libro de literatura más importante que hay en su género es la Biblia. La manera como relatan de manera cruda y simple cada hecho. Ahora, ¿usted cree que la poesía ha perdido poetas o ha perdido adeptos? Porque lamentablemente estamos hablando de un arte que al menos en Colombia y sobre todo en Barranquilla, en Soledad y en sus municipios, no es muy practicado. ¿A qué cree que se debe eso? Yo creo que la humanidad se ha llenado de chatarra, comida chatarra, literatura chatarra, música chatarra. Entonces, no se crean obras para que queden en el tiempo, para que sean recordadas, sino simplemente para que sean vendidas en un determinado tiempo. Indudablemente eso de nada ayuda a crear una cultura poética como tal. Pero sin embargo sí existe muchísima gente que tiene esa sensibilidad por la poesía, porque realmente a través del poema o a través de la literatura uno logra llegar al alma de las personas, al ser de la persona como tal. Ahora, en Soledad hay un poeta, Scorza Gravini, si no me equivoco, se llama, que habla sobre la miseria humana, ¿verdad? Usted lo debe haber leído en algún momento. Interesante leerlo, por cierto. ¿Por qué no repotenciar de repente esa figura en el ámbito cultural para un municipio de Soledad que no solamente es carnaval, que no solamente es merecumbé, que no solamente es flautemillo, ni lamentablemente lo que se vive ahora, que es el jolgorio de repente del Día de la Muerte, que le llaman el Cerdo de la Muerte? O sea, ¿por qué no hemos perdido de repente, si ya tenemos una base, que es este señor Scorza Gravini, por qué no repotenciarlo? Mira, yo pienso que lo que se gasta en hacer grande la música, como por ejemplo la champeta, que para mí no es música, ese mismo recurso se podría utilizar para engrandecer personas como Gravini, que por cierto me gusta mucho el poema de él, sino también a otras personas que actualmente están haciendo poesía en Soledad. Soledad siempre ha tenido un corazón de literatura y tiene un corazón muy cultural, que se ha perdido, sí, pero yo creo que las entidades del Estado, con toda esta crisis que hay, sobre todo en Soledad, de identidad, de política como tal, se han alejado de esa posibilidad de crear una cultura que engrandezca las letras, que engrandezca la danza como tal, pero la verdadera danza. Y no el chatarrismo ese que ve uno como música en el vallenato, en la champeta, en la electrónica, etcétera, etcétera. Ahora, pero hay que reconocer también que lamentablemente de la poesía, así como de la pintura, no siempre se puede vivir. ¿Qué decirle a ese joven de repente de 15 años que quiere estudiar literatura, que quiere enseñar, de repente ser docente? Porque lamentablemente hay menos gente que se declina o se inclina, digámoslo así, por una rama literaria. ¿Qué decirle a esas personas, a esos jóvenes que
piensan que hay que dejar los libros por buscar la parte económica de repente y postular en vez de literatura, buscar una ingeniería de sistemas, una ingeniería civil? Víctor, yo creo que cualquier cosa que tú hagas y te decidas hacer, si la haces con pasión y crees en lo que tú estás haciendo, tú puedes ser exitoso. Ahora, dentro de los poetas colombianos, ¿hay alguno que usted recomiende leer? Meira del Mares tiene una obra muy bonita. Flores también lo hace muy bien. Es decir, aquí hay biblioteca de poemas muy interesantes. Muchos literatos dicen que cada libro es un parto y termina siendo un hijo. ¿El libro que usted está preparando de poesía tiene título ya? ¿Tiene alguna añoranza? ¿Y qué tan difícil está haciendo este libro para usted? Si en verdad es un parto, como dicen los literatos. Realmente es un parto. Cada poema es un hijo de uno y cobra vida. Entre otras cosas, hay un momento en la producción del poema que se siente dolor. Yo diría que es el dolor del parto. Pero luego que ya tú escribes el poema, que lo sacas, que lo tienes en tus manos, está plasmado, hay toda una felicidad alrededor de eso. Sí, yo estoy escribiendo el libro que estoy armando, se llamará Poemas y Reflexiones. Y reflexiones porque insisto en que el tipo de poesía mía lleva implícita una reflexión. La poesía siempre te invita a pensar, como no puede ser siempre con el género literario, por ejemplo. La poesía siempre te deja abierta esa pregunta. ¿Es la poesía que tú haces? Para escribir hay que pensar. Y para escribir una buena poesía hay que repensar. ¿Seríamos un poco más humanos si leyéramos poesía? Indudablemente. Seríamos mucho más sensibles. O sea, ahora, dentro del ágape de lo que va a ser tu libro, que próximamente va a ver la luz, que hay que enfatizar que no es por un tema económico, es un tema básicamente cultural, social. Ya sabes cuántas poesías van a entrar, si vas a tener de repente un invitado como prólogo, si vas a hacer cuánto tiraje. ¿Qué nos puedes comentar un poquito de esto? Tengo una persona que me va a acompañar en el tema del prólogo, una persona reconocida, ha hecho una labor importante. La cantidad no la he definido todavía. Yo pienso que lo importante es la calidad de este primer trabajo que va a salir a luz. Ahora, ¿se enseña poesía o se aprende poesía? Porque Sí. Muchos dirán, uno va, en el caso del periodismo, Vargas Llosa decía que la universidad mató a los periodistas, ¿verdad? En el caso de la poesía, ¿la universidad mató a los literatos? No. El poeta, como el músico, o el verdadero músico, nace. Es algo que tienes en tu ADN, simplemente él germina y florece. Ya tener la oportunidad de decir, esta es mi obra excelsa, esta es mi poesía excelsa, esta es la más importante, o todavía está buscando esa perfección. Yo creo, Víctor, que en literatura, como en pintura, como en música, no se termina de aprender y de madurar. Inclusive si yo leo escritos míos de hace 20 años y los comparo con el de hoy en día, hay una diferencia sustancial. Pero la diferencia radica en la madurez y en la forma de ver las cosas. Yo diría una palabra que de repente hace 20 años no la tenía, o la tenías a medias, y hace 40 años no la tenías, que se llama confianza. ¿Qué tan confiado eres en ti? ¿Qué tanta confianza te tienes a ti mismo? Esa es la madurez. La madurez conlleva confianza en sí mismo. La madurez te conlleva a tener una autoestima alta. La madurez te enseña a entender que tú estás lleno de errores y convives con ellos. Ahora, si hablas de madurez, quiere decir que estás quemando etapas. En la poesía tuya, ¿en qué etapa estás? Tal vez en la etapa de publicar. Es la etapa de publicar. Es decir, yo creo que yo estoy a los 9 meses
Está para el parto. Ya estamos próximos para el parto. Ahora, ¿por qué la poesía tiene esa cosa que es bien extremista? O es vida o es muerte, o es amor o es desamor. ¿Por qué? ¿Por qué siempre buscamos los extremos en la poesía? Y no solamente en la suya, en la que yo tengo oportunidad de leer, siempre es el extremo, nunca es término medio. Porque parece mentira, pero en los extremos resuenan más los sentimientos. Es decir, si hablamos del amor como una cuerda y tú la estiras y la llevas a lo máximo, indudablemente va a resonar mucho más. La poesía, la literatura es netamente emocional. Ahora, hay una canción que dice, tienes un corazón de poeta. No sé, me imagino que es de su época, yo tengo mucho menos tiempo. ¿Le dice algo esa frase? Yo diría... Pero sí te la sabes, ¿verdad? Sí, yo diría sí. No solamente un corazón, sino que tengo un alma de poeta. ¿Tú crees en la reencarnación? Es un hecho. O sea, tú de repente has sido un juglar hace siglos. Es decir, yo tengo claro que mi esencia, si mi conciencia ha estado y estará siempre. Muchos dirán, César, ¿para qué sirve la poesía? O sea, alguien un mototaxista, y no es por desmerecer, un mototaxista que trabaja en soledad, llevando gente, trayendo gente, un empleado público que lo único que hace de repente es sacar copias, se preguntará, ¿para qué sirve la poesía, César? Víctor, yo te respondo que es más fácil no ser. En la vida es más fácil no ser. Bueno, y eso me trae otra pregunta. Erich Fromm decía ser o no ser, ser o tener, ¿verdad? Psicoanalista. ¿Tú prefieres tener o ser? Es importante ser. Ser lo que sea, pero ser. Y creer en lo que uno es. Es más fácil ser guiado que guiar. Es más fácil no escribir que escribir. Entonces, en el trasegar de tu vida, ¿tú crees que es el momento oportuno? Porque lo que vimos en periodismo, tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Este es el momento correcto donde tú dices, voy a exteriorizar mis fantasmas, porque básicamente lo que exterioriza son fantasmas. ¿Es el momento? Sí, claro. Sí, claro, ya tengo la madurez de los 60 años. Tengo la vocación, creo en lo que hago, llegó el momento. Y yo, justo comenzábamos el tema de repente mañana más tarde de una fundación que eventualmente promueve este tipo de lecturas. En Perú hay mucho de esto, la Noche Blanca, donde salen 50 locos a decir poesía en toda una noche bajo un árbol y una luz tenue. ¿Cómo te visualizas o cómo te ves después de publicar el libro? ¿Qué viene después? Otro libro, porque con seguridad no voy a dejar de terminar de escribir. Al contrario, los mejores años de escritura están por venir. Y lo que te vuelvo a repetir es, ¿piensas de repente devolverle algo que te lo ganaste por esfuerzo, por trabajo, a la comunidad, de repente con una fundación que promueva este tipo de valores y que rescate? Una cosa también es promover, otra cosa es rescatar. Vamos a ver en qué término estamos. De repente sí hay poetas en soledad en Colombia, en la costa Caribe, que podamos rescatar de repente con trabajo, porque hay mucho poeta que es el poeta del Messenger, del WhatsApp, ¿verdad? Gente que escribe canciones, pero que no los profundiza y que no los desarrolla por temor, por falta de capacidad, por falta de dinero. ¿Cómo trabajar en estos temas? No siendo tú un ente del Estado. Yo creo que con el ejemplo que uno haga de atreverse a publicar los poemas, de organizar un libro, le arma un derrotero a las personas para que no se atrevan. Yo, como te decía ahorita, sé que en Soledad, aquí en Barranquilla, hay mucha gente con mucha sensibilidad y con mucho talento para hacer buenas cosas.
hay que dejar a un lado los estigmas. ¿Qué tiene que tener un poeta? Sensibilidad. Y si tú quisieras mañana poner un epitafio de tu vida, ¿tienes una frase hecha? Interesante pregunta. De repente todavía no existe la frase y la estás buscando. No, porque no he contemplado la muerte tan cerca, aunque siempre está cerca. Pero interesante pregunta. Si mañana más tarde tuvieras que enseñar, porque también eso podrías hacer, ¿verdad? Enseñar no solamente a tus hijos, a tus nietos, si tuvieras la oportunidad de dar clases, siempre sería de poesía, porque tú estás muy ligado al mar, y nosotros vivimos de frente al mar. No, hay muchas cosas es decir, mi formación no solamente es como poeta, a mí me gusta la historia, me gusta la astrofísica. Sí, hay muchos temas que uno puede, con el cual puede uno lanzar un buen mensaje a estas nuevas generaciones. Bueno, dos preguntas más. Sobre lo que estás trabajando, que vendría a ser tu nacimiento como poeta este año, ¿a qué público quieres llegar? A todos. ¿Tu poesía es fácil de digerir? Intento, pero sí lo es. ¿Es intensa? Es muy emocional, es muy emotiva y de un lenguaje fácil. Ella corre muy bien y los críticos que han tenido la oportunidad de conocer mi trabajo así me lo han manifestado, que es digamos, una poesía digerible. Dentro de la poesía hay un yo siempre, un yo egoísta. A veces escribo a título personal teniendo en cuenta mis experiencias, pero también a veces me traslado a la experiencia de otros y la convierto también en un poema. No necesariamente para hacer una poesía tiene que ser mi propia vivencia. Eres como los artistas que escuchan por aquí y van creándose una historia. Dentro de la poesía también se pueden decir historias, ¿verdad? Sí, claro. Historias, pero sobre el lápiz o muy adentro de las letras. Víctor, el que escribe sobre novelas de terror y asesinatos, etcétera, no necesariamente es un asesino o ha matado a alguien para relatar de una manera casi perfecta esas situaciones que tú ves en esos libros, que te hacen vibrar, te hacen sentir espanto, miedo, etcétera. No, esa es la capacidad. Uno transmuta. ¿Qué tan importante es leer para leer? O sea, leer, ser un buen lector para ser poeta. Yo creo que la crisis actual que estamos viviendo y ojalá que esta pandemia haya servido para que la gente retome el hábito de la lectura, es que a la gente se le está olvidando leer. A la gente se le está olvidando la importancia de tener un libro en la mano, ya sea un libro físico o virtual, pero es que el cerebro humano tiene algo muy importante que se llama su neuroplasticidad. El cerebro humano no deja de crecer, el cerebro humano no deja de cambiar. Anteriormente la medicina clásica decía que hasta los 20 o 25 o 30 años el cerebro se formaba, crecía, pero no, hoy en día está demostrado que hasta en la tercera edad, inclusive siendo anciano, el cerebro sigue transformándose, sigue desarrollándose. Quiere decir que en la medida en que el cerebro recibe información y llámese esa información con respecto a la pregunta que tú me hacías, el hábito de leer, indudablemente cuando tú alimentas tu cerebro con unas muy buenas lecturas, tú tienes que producir cosas grandes. Ahora, para terminar, la última reacción, poesía que me mandaste se llamaba Milagros, ¿verdad? ¿Tú crees que es milagro vivir o es milagro estar vivo?
La vida es un regalo y el milagro se hace cada día. Bueno, César, ha sido muy gratificante y bastante elocuente conversar contigo. Estamos, digamos, ansiosos por ver el fruto de tu trabajo en el tema poético, en el tema que vas a lanzar. Desde este portal informativo te decíamos no solamente éxitos, que imagino que viendo que ya lo tienes, sino que llegues a ese público o a esa persona que de repente mediante palabras puede decir vale la pena. Agrega lo que consideras justo y oportuno para terminar la entrevista. Yo creo que es importante y no es casual esta entrevista, Víctor. De verdad que te doy muchas gracias por permitirme darle un aviso a la comunidad de que prontamente habrá un trabajo y que mucha gente tendrá la oportunidad de leerlo. Solo espero que cada escrito logre cambiar en un algo el pensar de las personas. El famoso efecto mariposa, ¿verdad? El famoso efecto mariposa. Bueno, con nosotros estuvo el señor César Laforí, poeta, historiador y empresario. Con nosotros va a ser hasta la próxima. Que tengan buena tarde.